tardes, Unitec. Estamos pues muy contentas aquí que se pueda realizar Rock en tu Escuela cada vez más seguido, más frecuente y con gente evidentemente pues que trae toda la energía, nuevas generaciones que están ávidas de saber por qué el mundo está como está y en dónde estamos parados. Bueno, pues habrá que revisar entonces la historia del rock. Ha sido un placer y seguramente la han pasado súper bien con las actividades y con esta conferencia que Tere Estrada nos comparte. Les hago ese comercial y recomendación: acérquense a sus libros Sirenas al Ataque, porque allí van a comprender un montón de cosas que están pasando actualmente. Y bueno, pues para dar inicio, muy buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Estamos muy contentas, muy honradas. Muchísimas gracias. La verdad es que estar ante ustedes es un verdadero honor. Poder platicar de nuestra experiencia y compartir nuestros conocimientos con la comunidad estudiantil, no cualquiera. Y para nosotras, bueno, pues es de verdad un honor muy grande poder estar aquí presentes. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Yo soy Miriam Solís y me da mucho gusto estar con ustedes, compartir experiencias, checando sus dudas y hacer más cosas. Vamos a hablar aquí en esta mesa acerca del ecosistema del rock, de la música, pero lo que está detrás, ¿no? Que a veces no se ve en el glamour del escenario y detrás hay también un montón de cosas que podemos compartir, ¿no es así? Así es. Pues la producción, estamos hablando de primero, para hacer un show tienes que ver dónde lo vas a hacer, sacar permisos, acercarte a las autoridades a pedir permisos, realizar tu plan de protección civil. Ya que tienes todos tus documentos, entonces empiezas a planear qué talentos van a ir, depende del tipo de show que vas a hacer, al público que te vas a dirigir, haces un presupuesto. Después del presupuesto, checas que aparte de tener tu presupuesto, tienes que tener un colchón de gastos, porque siempre pasan cosas el día del evento. Falta agua, falta un bidón, falta una guitarra y hay que tener eso planeado. Haces tu corrida financiera, Claro. y ves si te conviene o no te conviene hacerlo. Así es. Primero hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar. Hay que valorar. Generalmente lo mejor, que nadie te va a decir nunca, es decir cuánto tienes para gastar. Y el presupuesto más grande se lo lleva producción y permisos. Hablamos cuando comentas que no se... Ok. Cuando me comentas, bueno, que no sabes realmente el presupuesto real con el que cuentas, ¿tú qué piensas? ¿Que es porque no se ha terminado de conseguir, o porque hay plan con maña, o porque te dicen que hay menos para que ahorres? Justo todo el mundo te dice que hay menos para que ahorres. Ok. Pero quieren tener, no sé, a Taylor Swift. Claro. Entonces es como, ¿cuánto cuesta hacer un show en Unitec? ¿Me caben 50,000 personas? Ok, tu siguiente pregunta es, ¿cuánto tienes? Y nadie sabe. Nadie sabe cuánto No, es. todo el mundo te dice, ¿cuánto cuesta? Claro, o sea que primero se quiere saber ¿Cuánto cuesta? Lo primero que hay que saber es cuánto cuesta realizar un evento. ¿O dónde lo vas a hacer? Exacto. Entonces, para la planeación, que es en este punto en el que estamos, conversando, hacer que la planeación logística y montaje de eventos implica hacer una proyección, en principio, ¿no? Saber dónde. ¿En dónde y para qué lo vas a hacer, no? En este caso, por ejemplo, una vez que ya se eligió el espacio, que ya se dijo, bueno, este es el tipo de público, bueno, yo estoy tal vez partiendo al revés, pero ¿cómo se elige la programación que va a formar parte de un evento? Digamos, en términos de la planeación, de la logística. O se empieza a partir de un invitado, se hace... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No sé qué hay. A ver. Yo, por ejemplo, te dicen para Unitec, un show en Unitec. Ajá. Bueno, checas el público y dices, yo creo que les gusta, no sé, Tito WP. O, no sé, checas que les gusta. Y ahí ya vas como con preguntas, ¿qué es lo que les va a gustar? Claro. ¿Qué es lo que están escuchando en la escuela? Porque
A lo mejor escuchan ska, a lo mejor escuchan punk, a lo mejor escuchan rock, a lo mejor escuchan pop, no sabemos. Así que entonces la planeación y la logística implica también tomar en cuenta al público, que es a lo que se le llamaría el target. Sí, es como quién va a ir al show. O sea, qué tipo de público va a ir al show o qué zona es. Claro. ¿Para cuánta gente? Y bueno, por ejemplo, en términos, hay dos maneras, ¿no? Supongo, me sacarán de mi error y bueno, vamos planeando, yo tengo esta duda, en términos de que hay eventos que son promocionales y hay eventos que son comerciales. Con venta de boletos. Con venta de boletos. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo nos contarías cómo se hace un análisis para proyectar un evento u otro evento? Bueno, lo primero que tienes que hacer para poder llevar a cabo cualquier evento, el que tú quieras, primero tienes que buscar cuál es el tipo de público a quien tú lo vas a dirigir. Eliges el género de acuerdo a lo que el mismo público en la zona donde tú vas a llevar a cabo el evento, porque también tienes que tener en cuenta eso, el recinto, la zona donde está ubicado, el tipo de aforo que va a llegar en ese lugar. Y aquí es bien importante tener en cuenta también el estudio socioeconómico, a lo que llamamos nosotros las calificaciones de target, que muchas veces en cuestión de producción es ahí donde nos atoramos. Dependiendo el nivel socioeconómico a quien nosotros vayamos a dirigir el proyecto, va a ser el aforo que nosotros vamos a tener. Y ahí es bien importante también tener en cuenta lo que decías, cuánto tenemos, cuánto va a costar y de dónde van a salir esos recursos. La gran mayoría pensamos que los recursos pueden salir de la venta de boletos, pero aquí hay dos viales, la venta de boletos y el conseguir patrocinios, que es una parte bien importante. Sin embargo, el evento no se puede realizar, y es bien importante que quienes se quieran dedicar a esto lo tengan en cuenta. El patrocinio no te va a dar la cantidad para que tú realices tu evento. Tú tienes que garantizarle a un patrocinador. El evento se va a realizar con o sin patrocinadores. Los patrocinios es el extra para los gastos que comentaba Miri, que efectivamente tú haces una carpeta donde dices, el recinto cuesta tanto, seguridad cuesta tanto, permisos cuestan tanto, el talento cuesta tanto, el traslado, el catering, ingeniería, etcétera, etcétera. Y es una lista interminable de requisitos para poder llevar a cabo un evento. Y todo cuesta, chicos, todo cuesta, créanme. La publicidad, el volanteo, el boletaje, todo cuesta. Y a veces pensamos que todo eso nos lo dan gratis. Entonces, una vez que tenemos todos estos números, nosotros sabemos si podemos, si es viable financieramente llevar a cabo el evento. ¿Qué hacemos? Tratamos de bajar patrocinios. Desgraciadamente la gran mayoría son patrocinios en especie. Entonces tenemos que dirigirnos a marcas comerciales que puedan brindarnos esa aportación en especie, donde nosotros podamos brindarle sobre todo al público una ganancia. ¿Cuál sería la ganancia? Pues a lo mejor que la marca les diera parte de sus productos. Esos productos no se le quedan a la producción, son productos que en su mayoría van dirigidos al público. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor nos va a garantizar la venta de un acceso. Entonces, comenzando por ahí, pues sí, ya tenemos que hacer un análisis completo de todo lo que vamos a hacer. Ahora bien, para poder realizar el evento, les decía, hay que investigar el estudio socioeconómico de a quién vamos a dirigir el proyecto. Una vez que lo hicimos, elegimos cuál es el género musical que va de la mano con el tipo de público que nosotros lo vamos a hacer. Elegimos el recinto y bueno, pues una vez hecho esto y teniendo números, valoramos si es viable o no. Claro, entonces bueno, se hace todo un análisis, tanto del espacio como de los invitados que nos van a acompañar, y así pues entonces se puede entonces ya decir que ya se está en el momento de la producción. O sea, terminamos la fase de la preproducción y comenzamos con la parte de la
logística, operación y producción. Exactamente, entonces cuando ya está todo, ya se sabe, ya se consiguió, viene este momento entonces en donde se hace como todo el plan de montaje del espectáculo, y aquí es entonces en donde intervienen también otras empresas, otros... No, haces tu planeación y ya estás en la mesa y ya dices, voy a tener un festival de un escenario, 2 escenarios, un escenario gemelo, 5 escenarios, y ya que tienes, si son 2 escenarios o uno gemelo o 5, pones a todas las bandas dónde va a ir cada banda, haces tus horarios. Ese es el siguiente paso, organizar tiempos, horarios, porque tienes que, el lugar te renta 24 horas. Dentro de esas 24 horas tienes que tomar en cuenta montaje, show y desmontaje. Claro. Entonces tienes que decir, tengo 12 horas de show nada más, para 5 escenarios que no choquen, o para un escenario con 12 bandas que toquen el tiempo necesario. Si son extranjeras, hay que tomar en cuenta que no van a venir de Europa a tocar 35 minutos. Claro. Entonces tienes que escoger hacer la curaduría también del evento es importante. Entonces, si aprendes más en un festival que en un show solo, eso es definitivo, porque además jamás descansas. También mentalícense a no van a comer, no van a tomar casi agua, si es que un traguillo y ya, porque todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer y no para. Un festival, grupo tras grupo, no para. La gente se va a tomar agua, se sienta, pero tú atrás nunca paras. Claro, tiene que ver también con una especie de cordialidad, de ser buen anfitrión de alguna manera, o sea, tú estás como recibiendo Es que este evento. tú eres la cabeza. Claro. Tienes a las personas que están en camerinos, la gente que está en camerinos es para montarlos y estar atentos. Catering, tienes que tener producción, tienes que tener un jefe de escenario, tienes que tener a alguien que los reciba y los ponga en su logística, que los ponga en sus camerinos y les diga, ya voy por ti, ya terminaste, gracias, horarios. Sí, es muchísima gente atrás que nadie ve. Claro, sí. Sí, bueno, aquí interviene la parte organizacional. Tienen que tener equipos de producción y operación que estén 100% capacitados, porque nos ha tocado, creo que a todos los que nos dedicamos a esto, que decimos, oye, me falta personal, no tengo el crew completo, necesito gente, por ejemplo, que esté en hospitality. Hospitality es la zona donde los artistas pueden pasar a descansar, tomar agua, alimentos, X, ¿no? Ya sea antes o después de la presentación. Pero si el personal que tú vas a dejar ahí para que esté pendiente de los filtros, de quién entra o no entra, o quién está autorizado o no a estar en ese lugar, de entregarle y hacerle llegar a los artistas y cubrir sus necesidades, llegan en el papel de fans, porque nos ha pasado que llegamos y, oye, es que falta esto, ay, espérame, es que me estaba tomando una foto con el artista. Eso no habla de profesionalismo, No, de hecho, es no habla de personas. Sí, no hacer. es lo primero, Con no eres música. fan. O sea, vas a trabajar con el artista que tú quieras, pero no eres fan. Es un trabajo y tienes que ser bien profesional. Es una parte que todos tienen que tener muy en cuenta porque es muy recurrente, ¿sabes? Claro. Y es donde todo se desfasa. Entonces, los equipos de trabajo tienen que ser profesionales y estar completamente capacitados. Pues viene una cuestión que es compleja, también muy interesante, que tiene que ver con el marco legal, la protección civil y los permisos de seguridad pública. Porque a veces, pues, bueno, sencillamente uno prepara una fiesta en su casa y no hay problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se eligen, pues, espacios grandes? Hablemos, por ejemplo, de un Vive Latino. ¿Qué implica esto en términos de protección civil y permisos? Tienes que tener primero, por ejemplo, yo he hecho eventos en la deportiva. Entonces, en el espacio donde está el Foro Sol, tienes que tener el permiso del lugar, porque a veces pertenece a la del deporte, ¿cómo se llama? Al Instituto del Deporte. Ellos te dan el permiso. Ya que tienes ese permiso, vas a la alcaldía para que te den permiso de espectáculos.
Después tienes que hacer tu plan de protección civil de festivales masivos y te tienen que dar ese permiso. Luego seguridad pública, luego seguridad privada. Tienes que tener el permiso no nada más de la alcaldía, sino de la Ciudad de México. Son dos, la alcaldía, y si es masivo tiene que ser federal. Entonces ya que tienes el de la alcaldía, te vas a federal. Ya que juntas todos tus permisos, puedes empezar a decir, ya tengo un festival. Y después tienes que hacer la promoción, que es también de lo más importante. Aunque el elenco no esté increíble, la promoción muchas veces es la clave. Si te gastas $1,000,000 de pesos en el elenco, mínimo tienes que gastar $1,000,000 de pesos en la promoción. Que todo el mundo se entere, norte, sur, este, oeste, en escuelas, en el radio, en el metro, en todos lados tienen que saber que tu festival existe. Hay que estar hasta en la sopa. Hay que estar, y eso es lo más caro después de la producción. Claro. Y en términos, Tony, del asunto del marco legal, digamos, antes ya, supongo que también tiene que ver cuando, o sea, el marco legal no es solamente una cuestión de seguridad del público, sino también entiendo que puede tener que ver con derechos de imagen para hacer la promoción, derechos de autor para poder... todo eso se paga, sí. Tienes que pagar los derechos de autor, tienes que pagar SACAM, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar sindicatos, o sea, tu presupuesto lo tienes, pero además de ese presupuesto tienes que pagar impuestos, tienes que pagar SACAM, tienes que pagar derechos de autor, tienes que pagar derechos de imagen, o sea... ¿Todo esto se hacen pagos previos o es de lo que va a salir? Todo es previo. Todo es pago previo. Si todo esto no está pagado una semana antes de llevar a cabo el evento no se realiza. Y tú... Si los permisos no están pagados, no hay manera de que Sí. Y por ejemplo, ya sabes que vas a pagar el 6% de SACAM, eso lo tienes que tienes que pagar el 10% de impuestos, depende de la taquilla. Claro. ¿Y cómo es esta cuestión? Pues, o sea, por ejemplo, Cori, ¿tú te has enfrentado alguna vez a una circunstancia así, que no se pagó tal cosa y no se puede hacer? ¿Qué sucede si ya estás en la línea y no se pagó el papelito tal? Se cancela. Se cancela. El evento no se realiza. Si los permisos no están pagados, no están legales, y no tienes el documento que avala con sellos y firmas, que tienes luz verde por parte de las autoridades, ya sean municipales, X, no se realiza el evento. Justo para eso tienes, antes era la Secretaría de Seguridad Pública, ahora es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La fuerza pública siempre va a estar en los alrededores, si no dentro del recinto, va a estar en los alrededores, y pueden hacer uso de dicha fuerza para cerrar las puertas y que no se lleve a cabo el evento. Me gustaría tomar unos puntos rapidísimos que los voy a leer. Si a alguien les interesa y quieren dedicarse a la producción, ténganlo en cuenta, desarrollenlo porque esto les va a ayudar mucho. Saquen sus lápices. Saquen lápices. Para la nota, tomen nota. O graben. Ya se usa. Graben, por favor, información clasificada. Festivales. De 0 a 2,000 personas es un festival no masivo. A partir de 2,001 personas, los festivales son masivos. Y la carpeta de protección civil varía dependiendo la cantidad de personas, el tipo de recinto, si el lugar es cerrado o es abierto. En el caso de lugares cerrados, la gran mayoría deben de tener los permisos fijos por parte de Protección Civil, y en ese caso el recinto es quien lleva a cabo esa carpeta. Cuando tú llegas a contratar un recinto, un festival, un estadio, ellos tienen que tener ya su permiso de Protección Civil por la cantidad de aforo que te están vendiendo a ti. Bueno, pero también... Sí, o sea, tú como festival, sí, tú lo pagas, tú les pagas a ellos el derecho, pero quienes lo tramitan son ellos. En el caso de quienes nos dedicamos a hacer eventos con espacios, bueno, en lugares abiertos, o por ejemplo, eventos masivos con aforos gratuitos, como es en mi caso que me he dedicado a hacer
eventos masivos en alcaldías, en explanadas, en diferentes estados de la República. Sí quiero comentarles que la realidad es que los municipios, las alcaldías son quienes te apoyan demasiado con esto. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un plan de control de masas. En cualquier recinto y en cualquier tipo de festival es bien importante que en seguridad tengas en cuenta el control de masas. Tener seguridad privada, tener a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la mano, porque un conato de bronca, un empujón, a lo mejor cuando están haciendo el slam, se llega a caer a alguien y no se percatan porque la adrenalina está hasta arriba. Ha habido desgraciadamente uno que otro fallecimiento en algún festival, cuando esto se puede haber evitado. Algo también bien importante es dar instrucciones, tener nosotros los panfletos con las instrucciones y hacerles saber a la gente que tienen que tener en cuenta eso. Cuando tú llegas a un evento te recomiendo, ¿sí?, tanto como productor como público, a donde llegues, ubica primero las salidas de emergencia, y las salidas tienen que estar iluminadas, tienen que ser visibles. Es bien importante tener un plan de aforo y desaforo. Cualquier situación que llegara a haber, y esto lo tiene seguridad civil, seguridad pública y protección civil. Tienes que tener un plan de escape ante cualquier circunstancia. Aun cuando se supone que el artista es el primero a quien tienes que desalojar, tienes que tener en cuenta al público. Que ya tienes tu plan de protección civil, sin embargo, el día del evento, antes de abrir puertas, siempre tú tienes que ir con protección civil a dar una vuelta y explicarles. Verificar que las puertas abran. Exacto. Que no haya autos alrededor de las puertas de salidas de emergencia, que no haya objetos que te estén estorbando. O sea, es bien importante la seguridad y la integridad de todas las personas, tanto del equipo como del artista, como del público. Entonces, muchas veces pasan accidentes porque esta es cuestión de prevención, es cuestión de educación, y desgraciadamente no la tenemos, ni siquiera en casa muchas veces, con respecto a esto, bueno, ¿no? O sea, tiembla y todo el mundo sale corriendo. O sea, no podemos hacer eso. Entonces, sí les pido, por favor, a quienes se quieren dedicar a esta parte de la producción, tengan en cuenta eso. Lo principal es salvaguardar la vida de todos los que están participando en este tipo de eventos. Bueno, ahora también hay algo muy real, que nadie lo va a saber hacer hasta que no lo viven. Lo puedes hablar muchas veces, pero estando en el evento es cuando lo van a vivir, a gozar y a sufrir, porque puedes imaginarte todos los panoramas, menos el día del evento que el artista no ha llegado porque el tráfico está terrible y tú no lo planeaste. Lo tienes que solucionar y no le tienes que decir a nadie, nadie se tiene que enterar. Nadie se tiene que enterar que el baterista no alcanzó a llegar a tiempo y por eso están haciendo un setlist diferente. Nadie se tiene que enterar que no llegó el catering y el vocalista del grupo no quería salir y le rogaste. O sea, son como muchas cosas que hasta que no las vives ya sabes de qué se trata, y ahí te das cuenta si te quieres dedicar a esto o no, porque mucha gente cree que te vas a divertir, que vas a ser millonario y que todo va a estar maravilloso y va a estar relajado. No, muchachos. Pues no, es precisamente todo lo contrario. Digamos que el montaje, la producción de espectáculos, la producción de cualquier tipo de evento, quizás podríamos imaginarnos, quizás les haya tocado o todavía no les toca, organizar la fiesta de cumpleaños de alguien. Esto implica un montón de cosas que tienes que hacer, como decimos, una gran responsabilidad, porque haces listas, invitas a personas, pero las personas pues también van a requerir cosas como los servicios, distintas cuestiones que tienes. Bueno, ya tenemos aquí, estamos imaginando que estamos montándonos un gran festival, y bueno, pues tenemos aquí la asesoría de dos profesionales con los que vamos a aprender cómo podemos hacer
pues un evento de manera exitosa. Y por supuesto, una vez que ya se gestionaron permisos, que se trabajó con todos los asuntos, supongo también con los propios... Tienes que estar todo el tiempo, a partir de los permisos, tienes que, si son 4 meses después, tienes que estar yendo a la alcaldía constantemente. Entonces hay alguien que se dedica a gestoría. Claro. Bueno, pues la gestoría es una parte importante dentro de todo este trabajo, que es precisamente quien da la posibilidad de que no sea todo tan estresante, ¿no? Porque ya si empiezas de una vez con todo bien organizado, pues la gestión de riesgos, es bastante más sencilla. Como estamos hablando, bueno, ahora puede haber riesgos de diferentes tipos, desde el público, que puede haber algún accidente, o con la propia instalación, las propias estructuras. Y bueno, aquí por ejemplo, respecto a, hablando pues de la seguridad, tanto para el público como para los artistas, hay veces que hay cosas que pues uno no contempla, que puede ser una emergencia, y por supuesto también vamos a hablar de riesgos y asuntos que ya parecerían lejanos, pero que forman parte de nuestra cotidianidad ahora, porque sabemos que en cualquier momento puede volver a suceder un evento como el de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando esto sucedió, el espectáculo, la industria también dio un vuelco, cambió muchísimo. Totalmente. ¿No? Entonces, pues a mí me gustaría que nos platiquen un poquito, a partir de esto, de la contingencia del COVID-19, ¿qué cosas cambiaron en cuanto a la gestión de riesgos y de seguridad en este término, digamos? Todavía no llegamos ni a vender los boletos, seguimos allí. ¿Qué ha cambiado en la industria en este aspecto? No, ahora lo que te piden es, bueno, hasta ahorita ya no te piden la prueba COVID, pero sí ahora tienes que tener siempre gel antibacterial. Es lo único que cambió. Todo lo demás sigue igual, los permisos siguen siendo los mismos, no te piden otra cosa, solamente te siguen pidiendo lo mismo, los mismos permisos. Lo único que cambió es que todo es más lento. Ya no es como mañana vienes por tu permiso, ahora ya lo analizan más, ya te tardan una semana, a veces te dicen mejor no. Entonces es lo único que cambió, que la gente está más, no sé, los trámites son más lentos. Nos estás compartiendo, Miriam, esta parte como justamente de las personas que hacen los trámites, la gestoría. La gestoría. ¿Y cómo, cómo ves, qué verías en el público? ¿Qué cambio viste en el público a partir de estas contingencias? Mucha gente ya no va. Ya no. ¿Y tú qué has visto con respecto a esto? Cambió, con respecto al público, cambió mucho la manera de adquirir boletos, y la otra de asistir a eventos. La realidad es que con el COVID aprendimos que podemos estar más tiempo en casa. Claro. Digo, para quienes nos dedicamos a esta parte de la gestión y de hacer festivales, eventos y conciertos, sí nos afectó demasiado, porque la gente aprendió a que podía disfrutar desde casa lo que antes no disfrutaba. Había gente que sí veía televisión, pero vamos a ser realistas. Las plataformas, a partir del 24 de marzo del 2020, se dispararon. Y ahora tenemos a la mano diferentes tipos de espectáculos, viéndolos en una pantalla en casa, de los cuales antes no podíamos disfrutar. Claro, que ahora nos parece normal, ¿no? Y ahora lo hemos normalizado. Sí. Otro de los temas es que la gente está procurando no gastar. Claro. No están saliendo. Después del COVID, creo que fue una situación demasiado traumática en general para todos, y se notó, porque en el 2022, a finales del 2021, podíamos asistir a algunos lugares que tenían el 40 y el 50% de aforo con sana distancia, y la gente no salía. Por ahí de febrero, marzo, abril del 2022, nos redujeron nada más el 30%, o sea, el 70% de aforo. Y seguíamos con la misma situación, sana distancia, pero la gente no asistía. Se empezaron a implementar en el 2022 los festivales, ¿cómo se llamaron? Se me olvidó los autoconciertos. Como autocinema, ¿ok? Y al principio la gente llegaba ahí y sí mantenían su sana distancia. Pero la realidad es que en el auto, pues metían, ya saben, la cerveza, alguna bebida para relajarse, etcétera.
Y al final, a mediados del concierto, ya a la mitad del concierto ya se les había olvidado el COVID, la sana distancia, ya eran compadres del auto de al lado. Y bueno, pero al final de cuentas, esto le quitó el miedo a las personas de empezar a asistir a los conciertos. Ya para 2023 que hubo esta apertura, lo que nosotros nos dimos cuenta es que bajó mucho la venta de accesos y la asistencia del público a los conciertos. Sin embargo, actualmente se está retomando. Justo desde el año pasado, yo he notado que la gente ya está yendo más a los conciertos, ya estamos como que perdiendo ese miedo de tener el contacto personal, porque también fue una situación que Sí. normalmente llegábamos y nos veíamos y nos abrazamos y el beso y eso de llegar y saludarte de puño, hay quienes todavía lo hacen y te sientes raro, ¿no? Porque se extraña ese contacto. Sin embargo, pues ya depende de cada quien cómo lo quiera hacer, pero sí la realidad es que en cuestión cultural creo que fue uno de los gremios más afectados con la cuestión de la pandemia. Cambió después de pandemia. Los precios de los permisos subieron muchísimo. O sea, si antes te costaba 4,000 pesos un permiso, hoy te cuesta 18,000. Entonces, esto también es como una consecuencia. Si antes te costaba sacar todos tus permisos 100,000 pesos, hoy te cuesta 350. Entonces, o más. Entonces, eso ya lo sumas y el boleto ya no puede ser en 100 pesos. Claro. Ya tiene que ser en 550. Claro, Porque y esto nos subió abre permisos e impuestos. Claro, sube. Y esto, bueno, nos plantea nuevos retos, que es este siguiente punto en el que vamos a seguir en este conversatorio, pero antes quiero pues dar la bienvenida a nuestra invitada, que ella es Jessica Esquivias, es CEO Mega Procesión de las Catrinas, la CEO de la Mega Procesión de las Catrinas, y en la empresa Mega Body Paint de México. Bienvenida, adelante. Por favor, muchísimas gracias. Gracias, Jessy, por estar aquí. Y bueno, pues ya veo que escuchas un poquito aquí de lo que estamos conversando. Nada de esto te resultará ajeno, lo conoces. Y bueno, pues nos gustaría, ya que estamos entrando en este punto, que nos platiques pues acerca de los retos. O sea, mira, ya tenemos lugar. Ya hicimos la evaluación de riesgos, ya hicimos nuestro croquis, ya vimos dónde van los escenarios, ya se contrataron a las empresas que van a montar los escenarios, ya se sacaron los permisos. ¿Qué más hicimos, chicas? ¿Ya llegamos ahí? Nos falta el line-up. Nos falta el line-up. ¿Qué es eso? Los artistas. Los ¿Quién va a artistas. tocar? O sea, eso que hablaban de la curaduría. Es la curaduría. Es que en cultura se llama curaduría. Ajá. En privado se llama line-up. Ok, entonces ¿te parece si, Jessica, nos platicas qué es eso del line-up? ¿Qué sucede cuando tú ya dices, ya tengo todo? ¿Ahora qué? Pues todavía no tenemos todo, porque algo muy importante son los programas de protección civil, por ejemplo, para nuestros es lo que eventos. estábamos hablando. Entonces, ¿Qué pasó? justo, por ejemplo, teniendo ya toda nuestra infraestructura del evento contemplada, tenemos que ver la parte del talento artístico. En caso de Mega Body Paint México, como Cornelia lo sabe, tenemos la parte muy importante del casting de selección de los artistas que van a participar como maquillistas de la mega procesión de las Catrinas, ¿no? Entonces, no es que cualquiera pueda participar, no es que cualquiera que haga un maquillaje pueda ser artista oficial del evento, sino que tenemos que evaluar, obviamente, materiales, tenemos que evaluar el tipo de trazo, la limpieza, etcétera, porque nosotros trabajamos con rostros. Es muy diferente a justamente realizar solamente un concierto, una obra de teatro, etcétera. Nosotros maquillamos a personas, entonces debemos de tener un cuidado muy, muy específico, o sea, muy, muy puntual con todas las personas, porque justo las escuchaba hablar de la pandemia y es algo que a nosotros nos atacó muchísimo porque nosotros tenemos que trabajar muy cercanos, directo con la persona. Entonces, tenemos que buscar pues los elementos necesarios para hacer este casting de selección de los maquillistas que van a estar, pero también del talento artístico que justamente se va a presentar en los escenarios. Tenemos que ver que vaya de acuerdo a el lenguaje del evento, ¿no? Entonces no vamos a meter, no sé, un concierto de reggaetón cuando estamos hablando de arte, cultura y tradición y Catrinas. Claro, claro, entonces tienes que, o incluso, por ejemplo, tuviéramos hablando de retos, ¿no? Resulta que hay un patrocinador y ese patrocinador tiene un grupo que es de reggaetón. Y
y resulta que el evento es de Catrinas. ¿Qué sucede? O sea, cuando te hacen programar algo que no pega ni con chicle, que de plano es de otro universo, pero hay veces que tienes ese reto y como programadora, ¿qué haces? No, es que hay que aprender a decir no. O sea, no mancha las tradiciones con el reggaetón. Por ejemplo. Muchas veces cuando eres más joven, que ya no somos tan jóvenes nosotras, sí dices, lo voy a hacer y lo logro. Pero en el camino te vas dando cuenta que no era, que te cansaste y no funcionó, que al final hiciste todo y no se hizo porque no machaba. Claro. Entonces ya cuando tienes 50 dices, no, eso no va. Claro, supongo que dentro de un reto a veces dices no, y es buena idea decir no, porque a veces que es necesario, y hay veces en que tienes que ingeniártelas, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso, por ejemplo? Me tocó, el año pasado en la megaprocesión de las Catrinas tuvimos el escenario del Zócalo de la Ciudad de México y tuvimos varios elencos invitados, dentro de ellos la orquesta de Pérez Prado, ¿no? Que es una orquesta pues muy tradicional para los mexicanos. Y me comentan al llegar yo al Zócalo que tenían una invitada de honor. Bellacar. Y pues obviamente nosotros traemos en todo el discurso de la megaprocesión de las Catrinas la parte de los valores, la parte de la identidad, y entonces justo es decir, pues va, o sea, ya estamos aquí, ¿no? Entonces tuvimos que incorporarla, o sea, a final de cuentas, pero sí tuvimos que plantear los puntos lineales de la megaprocesión, o sea, como si participar, ya estás aquí, lo vas a hacer, pero sí tenemos que tener una visión, o sea, más estructurada hacia nuestra visión. Bueno, justo esta es una parte de la solución de problemas, de situaciones que se van presentando, y creo que todos hemos pasado por esa parte donde sí tenemos que resolver. En mi caso, bueno, yo me dedico a hacer festivales masivos, temáticos, en espacios abiertos. Alguna ocasión lo hemos hecho en espacios cerrados, pero la gran mayoría son con aforos gratuitos. Entonces, un festival masivo con aforo gratuito, como megaprocesión de las Catrinas, no tienes exactamente la cantidad total del público que se va a presentar o cómo se va a desarrollar el evento. Es más difícil poder ir controlándolo. Entonces lo vas aprendiendo sobre la marcha. Pero en el caso de que yo hago festivales temáticos, pues he trabajado con todos los pioneros fundadores de la época del rock and roll, con gente actual muy conocida, grupos muy conocidos a nivel internacional. He tenido el gran placer de trabajar con Rebel Cats, del cual ella es manager. Es una bandaza tremenda de rockabilly, pero sin embargo me ha pasado que en algunas ocasiones me tocó en Cancún, que trabajé con el Instituto de Cultura y las Artes de Cancún en la explanada más grande que hay en Cancún, que es el Parque de las Palapas. Me tocó ir de coproductora y directora general. Llevamos todo el talento de aquí de Ciudad de México, tuvimos invitados allá, pero sí que me dijeron, es que ¿sabes qué? Esta es la banda consentida de acá de la zona. Y yo, sí, ¿quieres que organicemos algo con la banda y a quién más invitamos? No, necesitamos que la metas porque está planeado que el aforo que va a llegar a ese festival va a ser un mínimo de 5,000 personas. Y yo, pues es más o menos lo que calculamos, pero ¿a qué te refieres? Quiero que lo incluyas y que toque a la mitad del concierto para que toque cuando tengan más aforo. Eso es un clásico. Y yo, ok, pero yo ya traigo una programación. Entonces ahí es donde tienes que aprender a mediar. O tocan para abrir o tocan para cerrar. Sugerencia, mételos siempre para que abran el show. Porque si los metes para cerrar, la gente que cierra son los grupos musicales más fuertes. O la gente ya se fue. O puede ser que la gente ya se fue. Todo depende, ¿no? Pero generalmente sí los metes para abrir. Entonces, por eso, en la mayoría de los festivales sí tienen bandas teloneras, las famosas bandas teloneras. Si llega a suceder esto, negócialo de la mejor manera posible. Hay veces que quisiéramos decir, es que no, o sea, dentro estás, no, pero por fuera tienes que decir que sí. Tienes que aprender a negociarlo
y darle forma, porque pasa y seguido. Sí, eso es más con cultura, ¿no? Es que yo no hago tanto cultura, yo hago más privado y más rock, o sea, yo hago como más otra cosa, te decía, los masivos de CEU, que no tenían ni permisos. O sea, Pues ya estamos entrando en la parte cotillosa del asunto y efectivamente, bueno, la cultura de los espectáculos en México tiene toda una historia. Se hacía pues como se podía en los años 80, 70. Hubo un tiempo en el que había permisos y luego hubo un evento particular en el que se hizo que se prohibiera todo tipo de eventos públicos, y para que se pudieran volver a hacer los 5, ahorita les digo, para que se pudieran volver a hacer los eventos masivos tuvieron que pasar una gran cantidad de cosas, y entre ellas, bueno, pues los eventos masivos de CEU, que fueron legendarios porque son la semilla de lo que ahora se llama Vive Latino. Digamos, en aquel entonces no se registró, pero hubo unos listillos que dijeron esto es marca registrada, y ahora lo es. Y entonces, pero pues sí, efectivamente había eventos que se hacían sin pedir permiso y se realizaban de manera pues más bien colectiva y también como una manera de resistencia y de protesta. Pero bueno, en estos casos ahí aprendimos, estuvimos y crecimos muchísima gente, incluidos también artistas a los que ustedes conocerán también y que salen en la radio y en la tele. Bueno, pues la colectividad, el trabajo en conjunto y este tipo de labor pues nos ha permitido a la industria de la música, del espectáculo, de la cultura, aprender cada vez más en este tipo de foros. Y bueno, vamos apresurándonos para compartir anécdotas y situaciones que le puedan, pues con nuestras invitadas que pues son expertísimas en este tipo de actividades. Pero, ¿qué les parece? ¿Quién nos platica una breve anécdota? Bueno, yo les voy a platicar la de CEU, el último masivo de CEU. Yo antes hacía rock y empecé a hacer ska. Entonces me llamaron para una banda. Cuando llegué eran puros estudiantes y no tenían ni idea, pero ya tenían el talento. Estaba Panteón Rococó, estaba Nana Pancha, estaba Tremenda Corte y tal. Yo iba con secta corte, pero no tenían ni idea. Entonces empecé a organizarlos. Vamos a hacer esto, así fue como se empezó. Pero estos niños eran de la Facultad de Medicina, Facultad de Derecho. O sea, ellos organizaban de tal manera los SHs, los bachilleres, las universidades, unos hacían publicidad, otros, hasta que me di cuenta, yo dije, todo bien, van haciendo las cosas, hasta que me di cuenta que ellos tomaron la universidad en la noche, tomaron la universidad en la noche, yo en mi casa infartada, que ya entramos, compa, entraron a la universidad, metieron el audio, ¿no sabes? Y creo que de ahí salieron grandes productores, no les voy a decir nombres, pero salieron grandes personas. Ahí conocí a Rafa Sarmiento de TV Azteca, que me sacó, porque pensaban que yo era amiga productora del Mosh. Fue el portazo horrible porque pusieron a Panteón Rococó a abrir. ¿En qué momento? Había 55,000 personas a las 11:30 de la mañana y seguía llegando gente. Había gente hasta Perisur llegando. Sí. Horrible y bueno, porque al final el evento salió, o sea, pero había niños en la carpa de camerinos, era de chavos con el brazo zafado. Había 4 ambulancias, o sea, que no servían ya para nada porque estaba lleno de gente herida, de aplastados. Estuvo terrible. Por eso fue el último concierto. Pequeño disclaimer a favor de las organizaciones. Este último concierto se hizo ya de una manera bastante más caótica, en donde ya no estaba la organización que organizó los primeros eventos, ¿no? Porque en estos eventos éramos la seguridad somos todos, y bueno, estos eventos pues se fueron de alguna manera pues desvinculando de una organización. Pero fue una gran experiencia y qué bueno que nos lo compartes. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, me gustaría escuchar a Connie también y a Jessie antes de que pasemos a la sorpresa. Va a ser muy rápido. Yo tuve una circunstancia de salud en el año del 2011
Y bueno, por alguna circunstancia me pagaron mi seguro de vida al 100%. Y yo pensaba, bueno, el seguro de vida, pues los seguros los tiene uno para dárselos a los hijos. Entonces dije a mis hijos, oigan, les voy a repartir lo del seguro de vida. Ya me lo pagaron, pues es para ustedes. Y me dice uno de mis hijos, yo ya tengo mi negocio perfecto. Voy a traer carros del otro lado y los voy a vender. Le digo, ya sal aquí a la colonia y en todas las esquinas están vendiendo carros. O sea, no manches, ¿cuál negocio? Mejor termina la prepa. Mi hijo, el que había terminado la prepa, me dice, ma, dice, yo voy a poner un negocio de venta de micheladas en los tianguis. Santa madre, ¿no? Dije, no, pues mejor tráetelo y nos la tomamos en la casa. Y pues sí, o sea. Y mi hija, que estaba ya había terminado la carrera técnica y está estudiando la licenciatura de turismo, le dejaron un proyecto de hacer un proyecto restaurantero, como si ya lo fuera a operar el día de mañana, donde tenía que tener absolutamente todo, hasta la cantidad de servilletas que iba a comprar por día. Y me dice, oye, ma, ¿y si lo llevamos a cabo? Y era un diner, un restaurante temático de los 50. Ella estaba enamorada de la época porque le oía las pláticas de las tías abuelas y pues le encantó. Y dije, bueno, pues creo que por ser la mayor, pues es como más coherente, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a llevarlo a cabo. Mi idea era poner un negocio, enseñar a mis hijos a trabajarlo y que el día que yo faltara, pues ya tuvieran con qué vivir aparte de sus estudios y su preparación. Sueños guajiros de toda madre, ustedes lo han de saber, ¿verdad? Porque pues uno no puede decidir lo que ustedes quieran hacer en la vida. Total que llevamos a cabo el restaurante. Era el sueño de una cafetería como sale en las películas de los años 60, pero al final de cuentas se le ocurre poner un escenario de 4x4 y el escenario estaba ahí solo. Y ella se subía a cantar con el karaoke los fines de semana. Empezó a llegar gente y empezaron a llegar agrupaciones de rockabilly y de rock and roll. Oigan, ¿nos dan chance de venir a tocar aquí ese escenario? Y yo, ¿y cuánto cobran? No, pues tanto. Y yo, ay, no, espérenme, porque tiene un mes que lo abrí, ¿no? Ya después. Total que terminamos metiendo 3 bandas por semana, por día. El jueves 3 bandas, el viernes 3 bandas, sábado 2 bandas, domingo 2 bandas, y así hasta que fue todos los días de la semana. Para el día del primer aniversario, se le ocurre a la niña hacer un festivalito en una cafetería de 83 metros cuadrados, incluyendo cocina, baños y bodega. Imagínense el tamaño. Solamente tenemos 9 mesas de 4 sillas cada una. Y la niña quería hacer un festival, pero iba a rifar a 12 bandas de las que habían ido para hacer el festival de aniversario en un escenario de 4x4, pues era una locura. En aquel entonces hubo un temblor, llegaron los de la Alcaldía de Protección Civil, llegaron a revisar el edificio donde estaba el diner, les gustó el lugar, se fueron a comer. Se me ocurrió decirles, oigan, ¿nos permitirían el foro del Parque de los Venados para hacer el festival del aniversario de la cafetería? Me dijeron, sí, van a sacar sus permisos el lunes. Llego y meto el permiso. ¿Para cuántas personas? Y yo, no, pues, clientes, familia, amigos, 200 personas. No lo hagan. Piensen, ¿cuál es el recinto y el lugar que están solicitando? Parque de los Venados. Si lo ubican. Día domingo. ¿Saben cuánta gente llega a ese lugar los domingos? Y la señora va a pedir su permiso para un máximo de 200 personas, con 12 bandas tocando en vivo. Pues ahí fue donde aprendí que no podemos improvisar. Tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que investigar. Afortunadamente las personas que estaban ahí se enamoraron de la cafetería y me asesoraron, me metieron a tomar un curso intensivo de 15 días en producción. Me dice, tienen que tomar en cuenta esto. Esos papelitos que traigo aquí es parte de lo que aprendí en ese curso. El aforo fue de aproximadamente 8.500 personas en público flotante, con 3 días para producir todo el festival. Porque yo me di el permiso el lunes, me lo entregaron el miércoles, el jueves armamos todo y el domingo se hizo el festival. El ingenio mexicano, ¿no? O sea, el ingenio se hace porque se mexicano. hace. Pero ese se hace porque se hace, fue con mucho apoyo de la alcaldía de Benito Juárez en aquel entonces, porque yo ni siquiera sabía
que alguien tiene que estar pendiente de la gente que estaba subida arriba de los árboles. O sea, es la parte donde te digo que hago ser muy puntual en el tema de seguridad. Y no podemos improvisar festivales masivos, chicos, de verdad. O sea, yo me quedo con ese gusto de que lo logramos, lo hicimos muy bien. Hasta la fecha ha sido, creo que uno de los mejores festivales temáticos que hemos tenido. Nos convertimos sin querer en la competencia del festival de rockabilly más importante en Latinoamérica, sin querer, porque no fue esa la intención. Y al otro día, pues la prensa nos tupió de que ya éramos competencia, pero no fue por eso. Nos quedamos con ese gusto de haberlo logrado, pero sí con el gran aprendizaje de que la preparación es lo más importante para hacer todo esto. Muchas gracias. Claro, la planeación es importantísima. Y bueno, Jessy, pues ya llegando al final de este conversatorio, nos gustaría también que nos compartas, pues, cuéntales de tu experiencia algo que nos podamos llevar en esta ocasión. Pues intentaré ser muy breve. En 2014 iniciamos la megaprocesión de las Catrinas y mucha gente cree que fue a raíz de James Bond. Muchos lo han escuchado, tal vez, que qué bonita tradición nos dejó James Bond en México, pero no, la megaprocesión de las Catrinas ya existía en 2014. Algo muy importante es que yo creí, justamente convoqué a algunos cuantos maquillistas, eran 25 en ese momento, y justo como dice Connie, improvisando la primera megaprocesión, yo dije, vamos a terminar siendo 200, 300 personas no más, ¿no? Entonces, llegaron personas de seguridad pública, tránsito, etcétera, y me dijeron, ¿por dónde van a caminar? Y les dije, por la banqueta. Vamos a hacer 200, 300 personas, no vamos a hacer tantas, no quiero cerrar Reforma, no quiero ocasionar un caos vial, ¿no? O sea, yo muy linda y bien portada. Y entonces yo maquillaba en ese entonces, estaba maquillando y me dicen otras personas, levántate, mira, veo así, o sea, no dejaba de ver gente. Entonces dije, Y justo llega Tránsito y me dice, no, o sea, puedes cerrar Reforma, ¿no? Y le digo, no, pero yo no quiero, o sea, de verdad yo me quiero ir por arriba porque pues no quiero ocasionarle causa a la gente, ¿no? El chiste es que hay fotografías mías, yo en la banqueta y toda la gente abajo porque era mi intención no cerrar Reforma. Pero ese año tuvimos 1,600 personas participando en una megaprocesión sin difusión, o sea, solo de voz en voz, o sea, de boca en boca, con conocidos, amigos de los hijos, etcétera, 1,600 personas. El año pasado tuvimos el gran honor de que nos acompañara ONU Mujeres como abanderados de la megaprocesión de las Catrinas. Tenemos 40 contingentes temáticos en el que desfilaron aproximadamente 18,000 Catrinas. De ser 25 maquillistas pasaron a ser 250 maquillistas seleccionados justamente por estos castings. O sea, no es de que dejemos entrar a cualquier pelado que diga que es maquillista, sino que realmente sí los evaluamos muy bien para que no sean panditas, coloridos, demoníacos desfilando en Reforma, ¿no? O sea, que sean Catrinas, realmente Catrinas. El año pasado tuvimos, según la ONU, a nivel internacional hicieron la medición y tuvimos más de 2 millones de asistentes en Paseo de la Reforma. Entonces, como bien lo decían, un evento de 1,600 personas, pues obviamente no tiene la misma logística que un evento de 2 millones de personas, en el que tenemos que la megaprocesión es un evento totalmente ciudadano, que está apoyado, como bien lo decían, por la iniciativa privada. Entonces tenemos que estar buscando patrocinadores porque no hay un recurso gubernamental para este evento, o sea, no hay un peso que sea de gobierno para la megaprocesión de las Catrinas, todo lo tenemos que gestar nosotros. Entonces ese es un reto muy importante, o sea, para la gente que se quiera dedicar a ser productora cultural, artística por sus propios medios, tiene que estudiar bastante, se tiene que preparar bastante, capacitar bastante, porque a mí nadie me dijo que tenía que meter oficios a 12 instancias gubernamentales, estarlos monitoreando todos, pero aparte de eso, ser la gestora de los trámites de gobierno, pero también la gestora de marcas, ¿no? Y estar tocando la puerta a diferentes marcas y decirle, oye, ¿me das tu dinero? ¿No? O sea, quiero hacer un evento, ¿me das tu dinero? O sea, porque así es, o sea, es difícil, y que las marcas, sí, y que la marca te diga, sí, pero ¿qué me ofreces? ¿Qué me das? Y yo nada, ¿no? O sea, ¿qué te doy? Pues branding, presencia de marca, porque justo al ser un evento masivo,
que realizamos en la avenida principal del país, simplemente en la avenida principal del país, no podemos tener stands fijos de marca, porque entonces tenemos que pagarle otros permisos al gobierno de la Ciudad de México por uso del espacio y por la venta o la difusión, etcétera, de marcas. Y entonces tenemos que ver cómo, pues obviamente economizamos el recurso que nos dan las marcas, porque hay gente que ve, no sé, a Nescafé, estilo café de olla, o a Converse, o al Pura, y creen que le dan millones a la megaprocesión. Y no es así. O sea, a pesar de que son marcas grandes, a pesar de que son marcas internacionales, muchas de ellas llegan y te dicen, tengo 10,000 pesos, ¿te sirven? Y tú a veces dices como productor, ¿de esto a nada? Claro que sí nos sirve, por supuesto. Claro, y bueno, pues esto se saca de la caja chica y se hacen distintas estrategias. Y bueno, pues evidentemente también aquí pues interviene la nueva cuestión de que para nosotros, digamos, para una generación que es muy cercana a la de ustedes, no se crean que es tanto, pero realmente es muy nueva la cuestión de las redes sociales y toda la manera en que todo se maneja. Por supuesto que se piden números y cuánto manejas y es muy importante promover pues nuestro trabajo desde las redes sociales. Estamos llegando ya al final de este conversatorio y agradecemos muchísimo a nuestras invitadas pues que este día nos hayan acompañado y por supuesto compartido su experiencia. Esto sigue, vamos a tener una pequeña entrevista, una pequeña participación, una cápsula, pero bueno, no podemos irnos sin conocer, por supuesto, el trabajo de nuestras invitadas y recomendar, por supuesto, que se acerquen a sus redes sociales. Les quiero pedir, por favor, Jessy, si nos compartes tus redes sociales para estar allí y así lo mismo. Y también pues con las bandas y eventos con los que están ustedes participando, proyectos. Claro, pues la megaprocesión de las Catrinas la encuentran así en todas las redes sociales. Tenemos este fin de semana la participación en el Festival de San Patricio en Coyoacán y el próximo domingo 22, algo muy raro que a lo mejor se les va a parecer, pero tenemos Catrinas mundialistas. Obviamente hay mucha gente que está en pro o en contra del mundial, de la selección y demás, no somos muy futboleros, pero viendo que vamos a hacer casa del mundial, pues obviamente tenemos que sumarnos también y nuestra parte, nuestro granito de arena es justamente con las Catrinas dar esta visibilidad internacional para recibir al turismo aquí en Ciudad de México. Genial, muchas gracias. Bueno, pues a mí me encuentran como Cocats Entertainment, con K, O-C-A-T-S, Entertainment, en Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Y bueno, pues si pasan a visitar la página, regálenos un like. Me dedico a hacer festivales masivos, temáticos. Gracias. Bueno, a mí pueden encontrar como Distortion, es D-I-X, Distortion Entertainment. Y pues así como que digas qué maravillosas y actuales están, no, pero ahí me encuentran. Yo me dedico a manejar bandas de rock como El Aragán y Compañía, El Gran Silencio, Rebel Cats, Millonario, trabajo con Cartel de Santa y ya voy a contratar a alguien que se dedique a redes. Muy bien. Pues muchísimas gracias, por favor un fuerte aplauso a nuestras invitadas. En este conversatorio de rock en tu escuela en el Uniper Campus Ecatepec. Estamos muy contentas, muy felices y bueno, pues este mes que es el mes de las mujeres y por supuesto para compartir, seguir construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Muchísimas gracias a todos con nosotros aquí en una cápsula que nos envió Chela Lora. Muchísimas gracias. Seguimos con Rock en tu escuela. Hola, yo soy Erika de Aro en una entrevista para Rock en tu escuela con una de las mujeres más importantes del rock mexicano, Chela Lora. Chela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por esa presentación, qué linda. Pues muy bien, contenta por esta invitación. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como manager del Trip? Bueno, pues ha sido una carrera intensa que en mi vida jamás soñé que pudiera existir. O sea, en una época donde la represión social y política y
y familiar, ¿no? Yo me hice su manager cuando nos casamos, después, Sí. digo, duramos 9 años, y poco a poco me fui convirtiendo en su manager. Al ver que los empresarios no cumplían con lo acordado y que a veces Alex no estaba y yo tomaba las llamadas y entonces empezaba a tomar Sí, inconscientemente, el rol sí. de manager y a tomar mensajes, pues empecé a hacerlo y Alex me dijo, oye, pues creo que va muy bien el asunto, o sea, entonces pues poco a poco así se fue dando. Yo no iba a los conciertos, solamente hacía los contratos. Ok. Pues con el paso del tiempo, cuando veía las superfallas, la falta de profesionalismo de los empresarios, no porque yo fuera muy profesional, pero sí tenía que haber alguien que viera que se cumpliera con todo, ¿no? Sí. Tuve que empezar a acompañar a Alex a los conciertos, al grupo. Yo le dije, oye, no, tú no puedes seguir haciendo esos viajes manejando, cantando, descargando el equipo, porque pues él entraba ahí con los secres a bajar el equipo y todo. Y dije, no, vamos a poner pues más orden. Vamos a poner orden. Y solamente hubo un empresario que sí me llegó a decir que él no trataba con mujeres, ¿no? Okay. Y yo le dije, bueno, pues si quiere contratar al Tri, pues va a tener que tratar conmigo, eso ni modo. No hay de otra. Y pues no le quedó de otra, sí. Porque sí era un empresario que contrataba mucho al Tri, un señor muy machista. Inventé el rollo de producciones Lora cuando yo me involucré con los empresarios para pues tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Empecé a rentar audio, pantallas, organizadores. Yo no les digo empresarios porque no sabían ni qué hacer. Exacto. No había producción. Una logística, no sabía ¿no? nada. Por eso yo me involucré. Porque como yo soy muy organizada y me gusta inventar, siempre lo fui desde niña. ¿Crees que si no hubieras estado detrás de esta producción, el Tri sería lo que es ahora? Definitivamente no. Sí, hablamos mucho de retos porque sí lo son. Pues el Tri son 57 años de carrera. Sí. Siempre es eso, darle a la gente algo diferente, compartir algo muy tuyo, que es una forma de vida, es una filosofía de ver la vida, ¿no? Como muchos fans, mucha gente que se acerca y me dice, Alex, gracias a ti hice mi carrera, gracias a ti no me suicidé. Sí. Va a haber una sorpresa. Okay. Estamos preparando sorpresas. Por primera vez en 57 años vamos a tener una gira en octubre en Europa. Están invitados todos. Gracias. Para rock and rollear con el Tri. No, y pues, gritar que viva el rock and roll. Exactamente. Muchas felicidades a Unitec Ecatepec por sus 60 años de labor educativa y gracias a Rock en tu Escuela por permitirme esta entrevista y platicar con ustedes. Besos, bendiciones y que viva el rock and roll. Vamos a hacer llegar un reconocimiento a Chela Lora por su exitosa trayectoria artística y valioso aporte a la historia del rock mexicano, reconociendo su destacada labor como productora en la que ha logrado el reconocimiento nacional e internacional. En Ecatepec de Morelos, el 12 de marzo de 2026, Ciencia y Técnica con Humanismo, firma un servidor Guillermo Arellano, director de Cultura y Deportes de Campus Ecatepec, y también firma la licenciada Ileana Rodríguez, directora general de Cultura en tu Escuela ORG. Así es que le hacemos llegar hasta allá Chela Lora, agradeciendo su trayectoria. Muchas gracias y felicidades. Muy bien. Ahora, muy bien, vamos a hacer entrega. Gracias. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos a nuestras ponentes. Y para ello pido por favor un fuerte aplauso para Miriam Solís Flores. Que de igual manera voy a permitirme leer, dice: la Universidad Tecnológica de México otorga el presente reconocimiento al Conversatorio de Mujeres Líderes en Producción Artística y Cultura a Connie Sánchez, bueno, en este caso es Miriam Solís, por su destacada trayectoria y valiosa aportación a la música y a la cultura. Asimismo, también vamos a hacer la entrega a Connie Sánchez. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, felicidades. Usamos para acá, por favor.
¿Listo? Muy bien. Muchísimas gracias. Pasamos de este lado, por favor. También vamos a hacer entrega del mismo reconocimiento a Jessica Elizabeth Esquivias Rodríguez. Aquí, por favor, en esta cámara. Muy bien, muchas gracias. Hago entrega también a nuestra moderadora, Valentina Barrios. Gracias. Listo, muy bien. Y también voy a hacer entrega de un reconocimiento a la licenciada Iliana Hernández Rodríguez, directora general de Rock en tu Escuela. Bravo.